La historia la escriben los vencedores, así reza el dicho, y lo que conocemos de ella puede que nunca haya ocurrido. Si la historia es una narrativa, donde esto es la descripción de eventos encadenados espacio-temporalmente o causalmente, pueden mezclar hechos ficticios con no ficticios, porque también la narrativa literaria puede describir sucesos en ese orden. Aunque solemos pensar que la historia son hechos acontecidos en el pasado y que la historiografía es objetiva, aún así el trabajo del historiador no termina allí. Los hechos del pasado es el objeto de estudio de los historiadores, de eso no hay duda. De lo que sí es si también su objetivo es explicar sus ocurrencias en contraste con aquello que pudo haber ocurrido. Imagina que América no la descubrió Colón en 1492. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiera sido nuestro presente? Los historiadores también tienen interés en dar cuenta de sucesos que fueron inevitables en contraste con los que pudieron ocurrir de otra forma. La propuesta contrafactual en historia la voy a ejemplificar usando una narrativa ficticia de un videojuego, para variar. Wolfenstein. Wolfenstein, ¿cómo es? Wolfenstein. No se preocupen si no lo conocen. Aquí lo voy a explicar todo, como siempre, al ahí se va. La historia puede ocurrir de otra forma, pero para que el canal crezca necesita de esas suscribidas. Así que antes de todo, no olviden suscribirse para seguir indagando, porque esto es Al ahí se va, un canal en donde presento temas con una perspectiva filosófica. Y el de hoy versa sobre las posibilidades en la historia. The Wolfenstein es un videojuego de disparos, muerte, aniquilación y mucha violencia, con una historia para justificarlo. Inicia en un pasado alternativo. Aquí está el punto de partida. La Segunda Guerra Mundial está por terminar, pero no como la conocemos hoy día. Todo lo contrario, la Alemania nazi está por ganar la guerra. Así que los aliados, en una contraofensiva desesperada, lanzan un ataque aéreo a una fortaleza en la que se desarrollan los avances tecnológicos que le dan ese punto extra a los alemanes. En uno de esos bombarderos va nuestro protagonista, William Joseph V.J. Blazkowicz. Antes de continuar, podemos narrar la historia desde distintos puntos de vista, a gran escala desde la perspectiva de un protagonista, individuo o una clase social, ya sea de forma lineal, como un progreso, no lineal, con retrocesos, aunque eso depende de los intereses del historiador. ¿Cómo debe ser narrada la historia? No tengo idea. Si ustedes sí, dejádmelo saber. Por lo pronto, esta narrativa va desde la primera persona, lo que se podría conocer como una historia que se desarrolla gracias a individuos, los héroes, así como nos lo suelen enseñar en clases. Continúo. Blazkowicz cae al ser derribado el avión en el que viajaba. Aún así logra sobrevivir y entra a la fortaleza nazi para descubrir experimentos en humanos inimaginables, como si lo que hacemos con los animales no humanos fueran mejores. Al final, la misión no resulta como planeaban. Blazkowicz termina arrojándose por una ventana, pero para su mala suerte, una explosión lanza un pedazo de metralla que se incrusta en su cráneo y lo deja en coma, navegando en el mar a su suerte. Pero es rescatado por los pescadores y llevado a un manicomio, en el que permanece 14 años en estado vegetativo. Para cuando despierta por alguna circunstancia es el año de 1960. Los alemanes nazis ganaron la guerra, gracias a su avanzada tecnología. Los Estados Unidos se rindieron después de ataques nucleares y el mundo está bajo su dominio. Aquí podemos detenernos. Lo narrado podría ser una alternativa histórica, pero no todo puede serlo, aunque también eso depende de quién lo diga. Para algunos basta con que algo haya podido ocurrir en el pasado que nos lleve a otro resultado del que ahora sucedió. Como en el ejemplo anterior, puede que la guerra la haya ganado la Alemania nazi. En un sentido, eso pudo ocurrir. Algunos consideran que hay posibilidades remotas y otras cercanas. Por ejemplo, ¿qué circunstancias debieron darse para que lo que ejemplifica Wolfenstein hubiese ocurrido? No basta con decir que pudo haber sucedido, sino que las circunstancias debieron ser, en un sentido, factibles. En filosofía, a veces, se expresa un contrafactual con un condicional. Sí, entonces. Para los historiadores es diferente. Por ejemplo, la historia de Wolfenstein pudo haber ocurrido en un sentido más amplio, en uno filosófico, pero no en un sentido histórico. Primero porque Blazkowicz no existió, y segundo, la fortaleza que se dice que atacaron, donde se encontraba un científico llamado Calavera, tampoco. Históricamente no tiene sentido hablar de eso, aunque sí la tiene el hecho de que la guerra la pudo haber ganado Alemania, porque sí hubo una guerra. Dicho de este modo, los contrafactuales descritos en Wolfenstein serían de poco interés para los historiadores, aunque eso depende de sus intereses. Por poner otro ejemplo, a veces se usan estas explicaciones, como la de Wolfenstein, para demostrar que nuestro presente no pudo ocurrir de otra forma. Las máquinas usadas en el videojuego, las armas y la cantidad de bombas nucleares en esa hipótesis ficticia pudo no haber ocurrido, ya sea por las limitaciones tecnológicas o físicas.
de modo que se podría concluir que era inevitable que Alemania perdiera la guerra. Considerar alternativas históricas nos ayuda a saber si algo pudo haber ocurrido de otra forma, y si fue así, entonces el presente en el que vivimos pudo haberse evitado. Esto tiene implicaciones éticas importantes, porque si resulta que tuvimos que tomar una decisión inevitable, no somos responsables, como el lanzamiento de las bombas nucleares en Nagasaki o Hiroshima. Pero si pudo haberse evitado, entonces se cometió un grave error, y en algún sentido, se tiene que castigar. Solemos tener la tendencia de juzgar que lo que ha sucedido fue inevitable, dadas ciertas circunstancias iniciales que nos llevaron a ello, pero lo que es inevitable puede ser una ilusión. Una manera de atacar aquello que solemos decir que no pudo ocurrir de otra forma es pensando alternativas posibles y compatibles. Pensar en un videojuego es un buen inicio, aunque no siempre sea compatible con lo que de hecho sucedió o que aún no ha sucedido. Piensen en otro videojuego llamado Halo, o ¿cómo se dice? Halo. En el que la raza humana ha colonizado varios mundos y se enfrenta a un imperio mucho más antiguo. No ha sucedido, pero la alternativa está ahí. Esto puede ayudar a erradicar prejuicios. Wolfenstein es un buen recurso para pensar la historia de otro modo. Por ejemplo, según el juego, si los alemanes nazis hubieran ganado la guerra, su gobierno sería fascista y no se limitaría a gobernar Europa, sino el mundo. Algo muy diferente a los anteriores gobiernos, aunque también puede ayudar a preguntar ¿por qué no ha habido una guerra mayor en Europa del Este desde 1945? ¿Por qué México tardó tanto, o aún sigue, en una dictadura de partido político? Para responder eso, los historiadores necesitan echar mano de situaciones que no ocurrieron, pero que pudieron ocurrir. Al final tenemos esto: un presente víctima de nuestras decisiones como individuos o como sociedad, sensible al cambio o inevitable, en el que pudieron darse diferentes alternativas, cada una de ellas para un uso distinto, para adscribir responsabilidad ética, para eliminar prejuicios, para dar razones de por qué no ocurrió de otra forma o algún otro uso. La labor histórica está cruzada por consideraciones de este tipo, no solo como una descripción de hechos pasados, incluso nos pueden cambiar la narrativa y no darnos cuenta. Quizá los héroes que conocemos no lo son, sino gente que tenía otros intereses diferentes. Por eso, yo los invito a nunca dejar de cuestionarse. Preguntar qué pasaría si, y luego echar a volar su imaginación, y de momento solo su imaginación. Quizá las consecuencias que saquen de ello no son lo que quieren, pero también los invito a reflexionar en sus actividades lúdicas, como cuando juegan Wolfenstein y se enfrentan a un nuevo orden. Antes que nada quiero agradecerles haber permanecido hasta aquí, que ya es bastante. No olviden suscribirse y darle a la campanita para que el huevonazo de YouTube salga de sus aposentos y les avise cuando hay video nuevo. Denle a las me gustadas si les apetece y compartan si quieren. Yo soy el Caminante Nocturno y esto es otro análisis al se va. Nos vemos en la siguiente entrega y nunca dejen de cuestionar. Chao.